están, hermanos? Quiero saludarles esta vez en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque quiero compartirles un tema que ya tiene tiempo de ser de nuestro interés, y para eso vamos a buscar el capítulo 2 de Colosenses. Primero quiero recordarles sobre esta carta. Esta carta se asume, ¿no?, escrita por Pablo, pero en realidad no se tiene la certeza de que haya sido el apóstol Pablo quien la escribió. Probablemente esta carta haya sido escrita por su discípulo Timoteo, que es también él quien predicó y evangelizó al pueblo de Colosas. Colosas es un pueblo en Asia. En aquel pueblo vivían griegos, romanos, judíos, autóctonos también. ¿Por qué vivía griegos ahí? Recordemos que Alejandro el Grande había invadido gran parte de Asia y había integrado un gran imperio, ¿no? El imperio ya había decaído y había sido invadido y tomado por los romanos. Pues en ese pueblo había un poco de todo: griegos, romanos, autóctonos, judíos de la diáspora, que habían sido extraídos de sus tierras, los habían puesto ahí, a un lugar extraño, con gente extraña, cultura extraña, y por supuesto cada uno con su religión y con su creencia totalmente extraña. ¿Qué pasó ahí? Pues llegó el hermano Timoteo, discípulo de Pablo, evangelizó y tuvo ahí algunos frutos. Sin embargo, con el correr de algunos años, comenzaron a caer en el pecado del sincretismo. El pecado del sincretismo es aquel pecado que toma cosas que no son de Dios y las combina con el mensaje de Dios. Y en este caso, con la sana doctrina que corresponde a nuestra Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia que Cristo fundó. Es exactamente la misma doctrina que Timoteo pues le había enseñado, ¿no? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Hay muchas razones. Algunas veces es la curiosidad, algunas otras veces es porque se cree que uno tiene un intelecto suficiente para discernir qué cosa puede combinar o no, o con qué puedo enriquecer la doctrina, ¿no? Como si tuviéramos que darle un consejo extra a Jesucristo, o algo así. Y también gente que evalúa las cosas en base a sentimentalismo. ¿Cómo? Pues no me siento mal, me siento bien, o qué sé yo, y con eso ya es suficiente criterio de selección de qué cosa va y qué cosa no va. Por esta razón habían caído en el sincretismo. Hay otras razones también, ¿no? O sea, cuando hay frustración en búsqueda de la felicidad, o hay un desconcierto, como es el caso de los judíos, pues comienzas a de repente buscar otras fuentes, ¿no?, que te den esperanza, que te den ilusión. Bueno, ocurre también en los matrimonios. En fin. Entonces este fue el discurso. Para esto, Timoteo, inspirado en las enseñanzas de Pablo, muy probablemente Timoteo, no puedo asegurarlo al 100%, escribió esta carta a los colosenses. Ahora, es cierto que le escribió Timoteo o Pablo, pero lo realmente interesante, rescatable y que llena un poco mi corazón de alegría y de gracia es que parece incluso palabras del mismo Cristo, porque les dice casi lo que le diría a Cristo, ¿no? Yo me sacrifiqué por ustedes, entregué mi vida y esto, lucho por ustedes, confío en ustedes, perseveren, sigan. Es algo así. Vamos a escuchar la lectura. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Dice así: tengan por regla a Cristo Jesús el Señor. En el preludio de la cita. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes
por los de Laodicea y por tantos otros que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, y que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones del entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es Cristo. En Él, Cristo, están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Le digo esto para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes. Y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Hermanos, es palabra del Señor. Primeramente queremos agradecerle al Señor nuestro Salvador Jesucristo sus palabras, ¿no? Dice: quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, ¿no? Aquel sacrificio que Él ha hecho y sigue haciendo por todos nosotros. Aunque jamás me han visto, tengan ánimo, que se afiance nos afiancemos en el amor y que tengamos pleno desarrollo de los dones del entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es el mismo Cristo. Gracias, Señor, te damos por estas palabras. Recordamos que están escondidas en ti todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Gracias, Señor. Tomaremos pues tu camino y permaneceremos arraigados en ti y edificados sobre ti, firmes en la fe que nos enseñaste, tal y como la hemos recibido en nuestra iglesia, y siempre dándote gracias. Gloria a Dios por ello. Tenemos que darle gracias al Señor en todo tiempo y recordar cómo es que hemos llegado hasta aquí en su santo nombre, por su santa presencia. Gracias, Señor. Pero también tenemos que recordar que estas palabras también tienen un mensaje, ¿no? En el versículo 8 leemos, capítulo 2, versículo 8: cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos recordar que nos advierte que no escuchemos discursos o palabras huecas, enseñanzas o doctrinas que nos alejan de las verdades tal y como las hemos recibido. Aquí cada uno tiene alguna razón por la cual se desliza por el sincretismo, ¿no? Algunos caen en el yoga, ¿no? ¿Y qué criterio? A ver, simplemente ¿se sienten bien? Como si ese fuese un criterio para decidir qué cosa es o qué cosa no es de Dios. Se sienten bien y ya está. Los horóscopos no siempre le dan una revisada de ojo por si acaso algo te puede decir. La meditación, se sientan cruzados de piernas y hacen o algo así. Hermanos, esto no es doctrina católica, esto no es doctrina cristiana, esto no es de Cristo, esto no nos lleva a Él, nos aleja de Él. Ay, estos son los peores, los ecumenistas. El ecumenismo no es para nosotros. Nosotros tenemos que formarnos, servir a nuestra iglesia, servir a nuestro Dios y crecer en ella.
y ayudar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a que sean salvos. El ecumenismo, el concilio ecuménico, está permitido solo a ciertos obispos. Hay gente que coge un poco de los testigos de Jehová, sus folletos. Hay otros que cogen de la iglesia evangélica, bueno, de los mormones. Y dicen, no, yo lo veo bien. A tu juicio y al juicio de Dios. Las cosas, la palabra del Señor ya ha sido escrita. Y todo lo que tiene que ver con su palabra, actualizado a nuestro tiempo, lo han revisado quienes han recibido la gracia de la sucesión apostólica, que son los obispos, y para eso tenemos el catecismo. Y tenemos una serie de libros más. Si tú tienes dudas, si tú quieres comprender, si tú quieres aprender, si tú quieres, qué sé yo, enriquecerte, tienes todas las respuestas en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una gran riqueza. Eres tú el que no la has buscado. Has buscado en otras fuentes. Por esa razón, hermano, navega mar adentro de tu propia doctrina. Vas a encontrar grandes riquezas. Porque toda riqueza está en Dios y toda sabiduría está en Él y en su iglesia que Él fundó. Ay, en fin, para los hermanos de Perú, las incaicadas. Se han pensado de que los incas eran santos o sabios o una especie de deidades. Eran humanos como nosotros, falibles, llenos de defectos, llenos de equivocaciones. Eran fruto de un pueblo masacrando a otro y tenían miles de errores. Y por supuesto ya no están. ¿Qué tienes que...? Te ha tocado vivir este tiempo. Estamos 2020 ya, acabando, entrando al 2021. Estás en tu iglesia. Ocúpate por salvar tu vida en el Señor, la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. Esa es tu misión. Y otra más específica que Dios te ha dado y que de repente no has descubierto. Y que debe ser tu principal preocupación. Dios mío, me llamaste a la vida. Me llamaste a la conversión. Me llamaste, qué sé yo, a algún servicio. Ahí encontrarás todas las respuestas. Y todas las herramientas. Amén, hermano. Eso es. Rendir tributo a la Pachamama. A la Pachamama. Tributo. Oye, cuando tú escuchas un concierto de violín, ¿qué? ¿Al violín le pagas la entrada? ¿O lo felicitas al violín o al violinista? Cuando observas un cuadro o una pintura realmente, no sé, muy buena, muy bonita, ¿qué, admiras al pincel? ¿O al pintor? Tributo a la Pachamama, el tributo a Dios. Es Él. Hermano, céntrate. Siglo XXI. Tenemos un planeta que salvar, una vida que salvar, muchas vidas que salvar. En el Señor, por el Señor y para el Señor. Céntrate, hermano. Amén. Y los panteísmos, ¿no? El panteísmo es esa filosofía o tendencia ideológica que apunta a que Dios está, o perdón, es que Dios es todo, o sea, toda la creación, o sea, que la creación también es Dios. Dios es Dios y lo creado es lo creado. Y por eso cabe en esa ideología pensar, ¿no?, que un animal tiene muchos derechos y no sé qué. Hay gente y lo pone encima, incluso por encima de los seres humanos. Hermanos, ¿has recordado tú de que somos imagen y semejanza de Cristo? Dios nos hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. ¿Qué blasfemia pensar que un animal vale más que un ser humano? Bueno, cosas, detalles de eso. Hay una frase que también un poco detesto. Todos podemos aportar.
bueno, está bien, de cierta manera, ¿no? Pero todos quieren aportar. ¿Que no sabes que existen los enemigos de Dios? En el espíritu, ya sabes de quién hablo, principalmente, pero todos los que le siguen. Y en la carne también, quienes sirven al enemigo. ¿Qué cosa crees que pueden aportar ellos? Hay que tener discernimiento, hermano. Los sincretismos nos alejan de Dios. Tú no estás llamado a dizque enriquecer la doctrina, dizque aumentar la palabra, hacer un tercer testamento, o a escribir otro catecismo. Céntrate en la sana doctrina, que es la que te da tu iglesia. Adéntrate en ella, vas a encontrar todas las respuestas. Y si tu problema es la frustración y el desconcierto, es entendible, porque a veces buscamos la felicidad. La felicidad, es cierto, ha sido escrita fuertemente en nuestro corazón y la anhelamos, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Pero ¿estamos llamados a vivir la felicidad en esta vida? De cierta manera sí, en el Señor, por el Señor, sirviendo al Señor, porque hay más alegría en dar que en recibir, porque en su nombre hemos venido a servir y a no ser servidos, y en eso está nuestra alegría. Es verdad, pero la felicidad demanda inmortalidad. La felicidad demanda inmortalidad. Catecismo de la Iglesia Católica. Dicho de otra forma, en esta vida no podemos ser felices, no plenamente. La felicidad que está en estar delante de Dios por toda la eternidad. Amén, hermanos. Por eso no te frustres y busques respuestas a tu frustración y busques algo que te haga sentir mejor, porque en nombre de eso conseguimos cosas muy malas, no solamente filosofías, ideas o doctrinas, sino también drogas, alcohol, sexo. La felicidad demanda lo espiritual principalmente, por eso nos aleja de la carne. Esa es la auténtica felicidad. Ojalá lo entiendas, hermano, y en esta vida. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, ninguno de estos caminos, ni siquiera te acerques a ellos. No busques que complementen tu doctrina, porque es uno el camino, una la verdad y uno la vida. Y ese es Cristo Jesús y su iglesia que Él fundó. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar ya para terminar, nuevamente con el capítulo 2 de Colosenses, y esta vez el versículo 1. Nos ponemos en su presencia y mejor si cerramos los ojos, abrimos nuestro corazón y nuestra mente y nuestros oídos y le damos gracias al Señor porque nos dices esto. Quiero que sepas cuán duro es el combate que debo soportar por ti, también por los de la Laodicea y por tantos que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, que afiancen en el amor, y que tengan plenamente desarrollados los dones del entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es Cristo. Porque en Cristo están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Gracias, Señor. Hermanos, esto es palabra del Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pongo mi corazón, mi mente, Señor, en tus manos. Guía, Señor, mi entendimiento para que mi discernimiento sea conforme a tu voluntad y a tu doctrina. Para que no busque, Señor, en otra fuente que no sea tu ser, tu palabra y tu iglesia. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Gracias, Señor.